nombre es Débora Mavaires, para los que no me conocen. Esto es Odisea Submarina y vamos a tratar de analizar un poquito de dónde venimos, qué es lo que estamos pasando, ¿no? Y por qué, de dónde salió todo esto que nos está pasando hoy. Yo sé que a muchos no les gusta mucho el revisionismo, porque imagínate, se pueden descubrir algunas cositas. Y hoy vamos a tratar de descubrir esas cositas que todo el mundo oculta. El personaje que hoy les traigo, que me parece que es importante analizar, es justamente Guillermo Francos, que esta semana, según los medios, tuvo 4 enfermedades diferentes por las cuales lo internaron, lo cual me sorprendió, porque digo, generalmente cuando a vos, no sé, te da un infarto, te da un infarto, si te da una ACV, te da una ACV, si tenés una diarrea, te da una diarrea. Bueno, él tuvo 4 cosas diferentes. Por un lado, un cuadro de epilepsia que tenía, que era antiguo, pero que ahora con el estrés le volvió. Otros decían que había tenido un cuadro de gastrointestinal, con una lipotimia. Otros decían que en la ambulancia se había descompensado de tal manera que empezó a convulsionar. Otros decían que tenía fiebre y que por eso le estaban dando antibióticos y que lo iban a dejar ir el lunes. Bueno, todavía no sabemos qué tuvo. Otros decían un cuadro de estrés, otros decían un cuadro de hipertensión. Pues tenía problemas con el habla, decían. Yo la verdad que lo escuché fenómeno. Pero bueno, puede ser que el tipo tenga problemas para hablar, en todo caso. Como sea, hoy te voy a llevar a las profundidades para conocer de qué personaje estamos hablando. Porque parece que fuera un jefe de gabinete, un tipo más del gobierno. Pero Guillermo Francos tiene una historia. Él nació el 19 de abril de 1950 en el Hospital Naval de la Base Naval Puerto Belgrano y era el hijo del vicealmirante Raúl Francos, un oficial que estuvo comprometido en el movimiento cívico-militar que dio el golpe, o que intentó dar el golpe de Estado de la mal llamada Revolución Libertadora. Fíjense, ¿no? Las palabritas, vayan prestando atención, en 1955. Que por entonces él era capitán de fragata Raúl Francos. Participó activamente en la organización y ejecución del levantamiento. Como todos saben, la Marina jugó un rol importante en el crucial bombardeo y ametrallamiento de la Plaza de Mayo en 1955, que fue el acto terrorista más brutal que sufrió la Argentina y que, sin embargo, viste, de ese terrorismo nadie habla, porque ni siquiera era terrorismo de Estado, era terrorismo, o sea, era eran agentes del Estado, pero no estaban actuando en nombre del Estado, estaban actuando de motu propio. Pero a esos nadie los juzgó. A esos nadie los fusiló como correspondía en ese momento. Perón se arrepintió después de eso, pero bueno, tarde. La cuestión es que el capitán de fragata Francos fue nombrado por los insurrectos como comandante de artillería del crucero 9 de julio, que en la madrugada del 18 de septiembre partió de la base de Puerto Belgrano, cercana a la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, aunque algunos dicen que en realidad venían desde Puerto Madryn, donde habían estado participando de no sé qué cosa y, bueno, hicieron base para pasar la noche en Bahía Blanca. Y fueron, eran parte de la flota de mar, la Flomar, que era de la Marina de Guerra, que en ese momento había un ministerio de Marina, incluso, y que se había sublevado el 16 de septiembre, que fue el día del bombardeo. Pero bueno, al llegar a Mar del Plata, el capitán de navío Bernardo Benech, que era el que dirigía, digamos, la operación, secundado por el capitán de fragata Alberto Marote, y el capitán de fragata Raúl Francos como jefe de artillería, se pararon frente a la tropa y Benech dijo:
El objeto de estas misiones es demostrar a los que han envilecido al país pisoteando la libertad, las leyes y los más caros sentimientos argentinos, que las fuerzas revolucionarias están decididas a lograr la desaparición de los autores de esta infamia y, si es necesario, también atacar al puerto de Buenos Aires. Como argentinos nos duele inmensamente el tener que hacer fuego sobre lo nuestro, pero la ceguera de los que han injuriado la justicia y nos han llevado a la ruina moral nos obliga a tomar esta decisión extrema. La nación lo espera de todo nuestro valor y el estricto cumplimiento del deber. Dotación del crucero 9 de julio a puesto de combate. Y acto seguido, Raúl Francos, como comandante de artillería, ordenó el bombardeo a los depósitos de petróleo de la base naval de Mar del Plata. Entre los objetivos estratégicos de los sublevados se encontraba asegurar el uso total del poder naval y aeronaval, es decir, que la totalidad de las flotas y fuerzas operativas se sumaran al movimiento. 3 propósitos tácticos eran complementarios de este: bloquear el tráfico marítimo, por ende tener presencia en todos los puertos, establecer la capacidad de bombardear objetivos considerados vitales en el litoral atlántico, petróleo, por ejemplo, y asegurar el control de la infraestructura propia, bases navales y aeronavales, ante el accionar de las fuerzas leales. El carácter psicológico de la operación está dado por cuanto ofrecía la oportunidad al comando naval sublevado de demostrar a los jerarcas de Buenos Aires, que se mantenían fieles al gobierno, obviamente, que su amenaza de bombardeo a Buenos Aires y las destilerías de petróleo de Ensenada eran algo más que una amenaza. El golpe no tuvo éxito en ese momento. La negativa de Juan Domingo Perón a fusilar a los golpistas, tal como estaba previsto en las leyes entonces, hizo que las tensiones continuaran creciendo hasta que en septiembre de 1955 finalmente Perón fue derrocado y obligado a exiliarse. Pero, ¿qué pasó con toda esta gente? Bueno, la noche anterior, el 17 de julio, 17 de julio era así, junio. El 17 de junio, los tipos, en realidad dentro de la misma nave de la 9 de julio, hubo gente que no estaba de acuerdo. ¿Qué hicieron con los que no estaban de acuerdo? Bueno, es simple, a los oficiales, que eran 2, los metieron a cada uno en su camarote y le pusieron un guardia a la puerta. Por supuesto, le sacaron las armas, ¿no? Bueno, los dejaron encerrados. Pero hubo un cabo que se sublevó, que dijo, no, yo esto no lo voy a hacer, yo no voy a bombardear Mar del Plata, porque además de la base naval, además de los puntos de destilería, querían bombardear la ciudad. Y incluso ya habían hablado de hacer un radio, de desocupar un radio de varias manzanas en la zona de Playa Grande hacia el puerto para destruir una parte de la ciudad. Era el barrio Los Troncos, ¿no? Mal no hubiera estado por ahí, pero bueno, también los hubieran justificado, como hace siempre la oligarquía. Ese cabo era obviamente un suboficial. A ese suboficial lo fusilaron, lo mataron, porque ese no pertenecía a la gente de bien. Ese era pobre, era un enganchado de la Marina. A los oficiales los encerraron, pero al cabo lo fusilaron para que ningún marinero siguiera el ejemplo. Así empezó, con el cabo Espera, así era su apellido, asesinado. Además de los más de 300 muertos que hubo en la Plaza de Mayo, los 700 y pico de heridos gravísimos, los 1.100 y pico de personas heridas. Así empezó.
Algunos te quieren hacer creer que empezó en 1976 el problema, o en 1975, pero no, empezó ahí. La cuestión es que, bueno, una vez que Perón se fue a Paraguay, dijo, bueno, chao, me voy, les dejo el gobierno, ya que no me dejan otra. Raúl Franco, junto con otros oficiales rebeldes, pasó a formar parte del gobierno, de la Revolución Libertadora. La idea era desmantelar las estructuras políticas y económicas del peronismo y restaurar un régimen democrático. Así que la Marina, donde Franco desempeñaba su carrera, fue uno de los pilares de ese gobierno que tomó medidas para purgar a los peronistas de las instituciones y revertir las reformas sociales y laborales que había impulsado durante su presidencia Juan Domingo Perón. En el medio de todo esto, persiguieron a Dios y María Santísima. O sea, no importaba si eras o no eras peronista. El asunto era que si trabajabas, por ejemplo, en la Fundación Eva Perón o vos eras parte de la escuela de enfermería que había fundado Evita, ya te perseguían. Ni te cuento si eras enfermera, de las que había estudiado en la escuela de enfermería. Pero bueno, además de destruir, ¿no?, todo lo que tenía la fundación y todo lo demás. Ya esta parte ya la saben. Pero bueno, Raúl Franco fue director de la Escuela Naval Militar, después, ¿no?, de haber participado en el gobierno de la libertad, de la Revolución Fusiladora. Fue director de la Escuela Naval Militar entre el 13 de diciembre de 1963 hasta el 5 de febrero de 1968. Pero bueno, vamos un poco más profundo. El 14 de junio de 1971, la Junta de Comandantes en Jefe emitió la directiva para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión. Y vos dirás, ¿qué subversión? ¿Qué pasaba? ¿Qué era tan grave? No estaban, ni siquiera se habían fundado los montoneros. ¿Quiénes eran la subversión? Bueno, allí se señalaba que el Poder Ejecutivo Nacional, y cito textualmente, ha resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar mediante la incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional. Les encantaba esa palabra, a todos los de la dictadura les encantaba hablar del quehacer nacional. Y en particular, en la intervención del poder militar. El documento caratulado como secreto fue desclasificado por el Ministerio de Defensa hace poco y aportado por la Unidad de Coordinación y Seguimiento a las Causas Vinculadas al Terrorismo de Estado de la Procuración a la investigación por el tema de la masacre de Trelew, junto con otros papeles similares de la Armada que fueron elaborados en esos primeros años de los años 70. El 7 de agosto de 1970, el director general de seguridad del CONASE, que era la Comisión Nacional de Seguridad, el coronel Pérez Velázquez, junto a los representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Armada para tratar un asunto por pedido del presidente. Recordemos que era un presidente de facto. Textualmente, la forma en que las Fuerzas Armadas podrían presentar apoyo a las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión. ¿Les suena? ¿Les suena parecido a algo que están queriendo hacer ahora? Sí, es exactamente lo mismo. A fines de septiembre, como consecuencia de aquel diálogo, septiembre de 1971, se conforma en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Coordinadora para el Apoyo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a las Fuerzas Policiales. En diciembre de 1970, según un informe de inteligencia secreto que tiene el membrete del Ministerio del Interior, y no me equivoqué, estoy hablando de unos meses antes, diciembre de 1970, un informe de inteligencia que tiene membrete del Ministerio del Interior especificaba quién era el enemigo, quién eran los que eran subversivos, los que había que combatir. El enemigo estaba constituido
y lo cito textualmente lo que dice el documento, principalmente por el comunismo revolucionario, grupos religiosos tercermundistas, sectores del peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas, que según ellos buscaban la captación de los sectores estudiantiles y gremiales para una acción subversiva que se manifiesta en importantes zonas pobladas del interior del país preferentemente, es decir, por las dudas. Vamos a atacar a estos grupos por las dudas. Todavía, fíjate que ni siquiera habían empezado contra los delegados sindicales. O sea, eran los grupos religiosos, los sectores del peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas. Así, Raúl Francos, el padre de Guillermo Francos, que hoy está en el gobierno, como vicealmirante, da comienzo a la represión del supuesto enemigo interno con la operación que llamaron Operación Martillo. Pero bueno, ¿por qué eran enemigos estos grupos religiosos, estas corrientes izquierdistas del comunismo revolucionario? Porque podían llegar a organizar a los obreros y a los estudiantes. ¿Y en qué consistía el accionar de Raúl Francos en la Operación Martillo? Según un papel fechado en Puerto Belgrano el 16 de septiembre de 1971, dirigido al señor director general del personal naval y firmado por Raúl Francos, que también estaba caratulado como secreto, revela: el 14 de junio del corriente año, luego de un análisis de la situación insurreccional que conmueve al país, la Junta de Comandantes en Jefe emite la directiva número 2/71 para el pasaje a la ofensiva en la lucha de la subversión. Como consecuencia de ello, o sea, fíjate las fechas, ¿no? Yo te estoy diciendo, este papel está fechado, dice que el 14 de junio se dio esa directiva y se firmó esta directiva, la número 2. Pero lo que antes decía, a quienes sabía que era del año 70, o sea que ya venían desde un año antes, venían señalando a quienes iban a torturar, secuestrar, matar, fusilar o lo que sea, y después hicieron los papeles, después hicieron la parte legal para justificarlo. Así que dice, como consecuencia de ello, por orden del señor comandante en jefe de la Armada, emití la Operación Martillo, que sustenta su eficacia en la capacidad de obtención de inteligencia del enemigo. Por la mencionada operación se modifican las prioridades en el adiestramiento de toda la Armada, pasando la prioridad a satisfacer la hipótesis de guerra en el marco interno. Por esta circunstancia y no existiendo indicios que permitan suponer un cambio sustancial de la situación, solicito se prevea para los próximos pases generales de personal superior que todos aquellos capacitados en inteligencia sean asignados a esta tarea, con la sola excepción de los que deben cumplir con requisitos impostergables de comando en barco o escuela. Este es el nido de donde sale Astiz y toda la escuela de mecánica de la Armada. Porque todo eso que se hizo en la ESMA tuvo base en la inteligencia naval. Este dio la orden, el padre de Guillermo Francos. Y mientras tanto, ¿qué hacía su hijo? ¿Qué estaba haciendo su hijo? ¿Qué hacía Guillermito cuando era chiquito? Guillermito ya no era tan chiquito. En 1970, durante los gobiernos de Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse, entre 1970 y 1973, su papá lo hizo nombrar secretario privado del Ministerio de Justicia, del ministro en realidad de Justicia, en las gestiones de Jaime Perrot, Ismael Bruno Quijano y Gervasio Colombres. En 1973 tenía 23 años. Todavía ni siquiera se había recibido de abogado. Fíjate, desde los 20 estaba trabajando en el Ministerio de Justicia de los dictadores.
como secretario privado, no como pinche, no como cadete. Secretario privado, no le das ese cargo a cualquiera. Bueno, 1973, apenas tenía 23 años y se puso, obviamente, al servicio de la campaña de Francisco Manrique, antiguo oficial de la Marina que había sido ministro de Bienestar Social de la NUCE y del que el mismo Colombres, Gervasio Colombres, del que este era secretario, había sido asesor. Así que ese año Manrique compitió por la presidencia en 2 oportunidades, tanto en marzo cuando fue electo Héctor Cámpora como en septiembre cuando fue electo Perón. Los últimos años de secundario, Guillermo Franco los había hecho en el Colegio del Salvador, donde casualmente Jorge Bergoglio era el consejero de 4º año y además fue su profesor de literatura y psicología. Y ahí tenés cómo es que llega Milei al Vaticano. Se va entendiendo, ¿no? No es que Milei sea bueno y el Papa lo recibió, sino que Franco fue y le dijo, che, mira, tenemos a este, danos una mano, te venimos a visitar. Porque además se llevaban muy bien Bergoglio y Francos. Continuó sus estudios y se recibió de abogado en 1974 en la Universidad de Salvador. Dijo, fui presidente del Centro de Estudiantes y siempre desde la centro derecha. Y también así lo recuerda su amigo Walter, presidente del Partido Demócrata, que al momento del reportaje también era miembro del directorio del Banco Nación. Y hacia fines de la década del 60, la efervescencia revolucionaria no se sentía en esa universidad. Estaba a salvo del surdaje, rótulo con el que su generación definía a los grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP, pero también hacia cualquiera que manifestara una idea que no fuera defender a la oligarquía. Luego trabajó como abogado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, esta vez en la presidencia de María Estela Martínez de Perón, entre 1974 y 1976. Ustedes, por si no lo saben, algunos obviamente son jóvenes, no tienen por qué saberlo, pero a partir de agosto de 1974, algo que ya venía sucediendo durante el gobierno de Perón, en el último tramo que estuvo vivo, había habido como una especie de golpe y sacado a todo lo que pudiera ser de centro izquierda y pasado directamente a la derecha, tanto en las universidades, los gobernadores habían tenido como golpes de Estado, digamos, y bueno, en el 74, a partir de agosto, recrudeció el accionar no solamente de los miembros de la derecha dentro del gobierno, sino también la AAA. Pero bueno, vos dirás, bueno, está bien, estuvo en el gobierno de Isabel, pero bueno, Isabel se cayó en el 76, ¿no? Entonces, seguramente se fue a su casa, Francos. No, tesoro, no. Se quedó y estuvo como director del Instituto Nacional del Crédito Educativo, al igual que Mansueto Sin, además, al igual que otros tantos que habían estado en el gobierno de Isabel Perón. Ellos no fueron perseguidos, ni torturados, ni metidos en campos de concentración, no los metieron en una cárcel en el traste del mundo, no, ellos se quedaron porque eran parte de todo ese descalabro que se había armado justamente para justificar el golpe. Así que se quedó no solamente durante el gobierno de Videla, sino también durante toda la dictadura y hasta el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1982, con el inicio del proceso democrático en la Argentina, Francos empezó a ser candidato. Volvió a su viejo amor, el Partido Federal, que lideraba Francisco Manrique, que por supuesto tampoco sufrió ningún tipo de persecución durante la dictadura, y que era, en ese momento, Manrique había sido candidato en 1983, porque no crean que la democracia fue Alfonsín o Luder, había otros también que jugaban y generalmente, sacaron pocos votos, pero estaban ahí. En 1985, por el partido de Manrique, Guillermo Franco fue elegido concejal de la capital federal con mandato hasta 1989. Así que empezó su carrera como legislador
en un consejo deliberante porteño que estuvo salpicado de escándalos de todo tipo. Ahí lo conoció, por ejemplo, Paula Bertol, del PRO, que por entonces era una joven estudiante de abogacía a quien Francos le dio su primer trabajo y la incorporó al partido, algo que ella hasta se sorprendió, porque ella dijo, ni siquiera estaba recibida de abogada, me faltaban 5 materias, pensé que no me iban a llamar. Pero se ve que la encandilaron, viste, los ojitos claros de Paula Bertol y la tomó. Y otros jóvenes que convocó en ese momento eran Martín Borrelli, que hoy es el síndico de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y Marcelo Forgione, hoy vicepresidente en Parques Nacionales. Dentro del Partido Federal, Francos ocupó todos los cargos partidarios, desde vocal de la Junta Seccional de la Circunscripción 18ª de la Capital Federal en 1982 hasta presidente de la Junta Metropolitana del Partido Federal. Pero en 1988 se le murió el candidato, se murió Francisco Manrique. Así que le dio la oportunidad de quedarse con el partido. Entonces presidió él el Partido Federal. En 1989 su partido se unió a otros de derecha y armaron la Confederación Federalista Independiente, con la que apoyaron la candidatura presidencial del radical Eduardo Angelós, ¿se acuerdan? El del lápiz rojo, y la candidatura de Fernando de la Rúa a senador nacional, en la que Francos fue reelegido concejal por la Capital Federal con mandato hasta 1994. Pero la verdad es que se aburría él como concejal, porque necesitaba plata para seguir adelante. Así que fue nombrado subsecretario de Inspección General de la Ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Saúl Bauer, que era supuestamente menemista. Bueno, era tan generoso Menem, tan generoso, que dijo, bueno, está bien, este muchacho, mira, Saúl, llámalo y ponelo nada menos que de subsecretario de la Inspección General, el que va a revisar todo, todos los negocios, donde pasan todos los inspectores, ahí, ponémelo ahí. Se ve que el abrazo con Rojas a Menem lo conmovió, lo hizo conmoverse con este muchacho. Así que en 1995 Francos y el Partido Federal apoyaron la candidatura de Carlos Menem, obviamente, si era la nueva gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? ¿Por qué no? En las elecciones legislativas de ese año se presentó como candidato a diputado nacional y a senador nacional en una alianza con el Partido Demócrata de la Capital Federal, pero no lo votó nadie, no tuvo suerte, así que se quedó afuera. En 1996 fue candidato a vicejefe de gobierno en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando a Gustavo Vélez, otro prócer de nuestro país. Así que Gustavo Vélez, en una alianza que hicieron nueva dirigencia, que era el partido de Vélez, con el Partido Federal y el Partido Demócrata, lograron el 13% de los sufragios porteños. No siempre la ciudad fue tan gorila como es ahora, como verán. Luego que Cavallo abandonara el gobierno nacional como ministro de Economía en 1996, se fue gritando y denunciando casos de corrupción, Franco se convierte en abogado de Domingo Felipe Cavallo. Y en 1997, en abril, le propone crear Acción por la República, el partido de Domingo Felipe Cavallo. Durante esos tiempos, Francos, además de ser abogado, ejerció como mano derecha de Cavallo para guiarlo en el tema, porque claro, Cavallo era un bocón y se necesita, para hacer política, se necesita mantener a veces la boca cerrada. Así que se convirtió en su principal operador político. Franco fue electo diputado nacional en 1997, presidiendo el bloque de diputados de Acción por la República. En 1999, Franco fue el jefe de campaña de Domingo Felipe Cavallo a presidente de la Nación. A finales del año 2000,
ya con el blindaje de Machinea y de haberse logrado una de las reformas laborales que hubo durante esa década, esa se logró mediante el Abanelco, Guillermo Francos renunció a su banca justo después de que saltara el tema del Abanelco, ¿se acuerdan? La renuncia de Chacho Álvarez. Bueno, Guillermo Francos renunció a su banca a consecuencia del cansancio moral, porque dijo que había un gran deterioro institucional producido por los presuntos sobornos por la aprobación de la reforma laboral. Se ve que hoy ya no le causa tanto asco que haya tanta degradación institucional, porque ya viste que ayer compraron diputados como si fueran caramelos, ningún problema. Así que bueno, a lo mejor le dio mucho asquito y por eso terminó internado, andás a ver. Así que bueno, justo, Guillermo Franco renuncia antes de que el mercado imponga a Domingo Felipe Cavallo con sus superpoderes y todo lo demás. Así que se ve que el cansancio moral se le fue luego de las vacaciones de ese verano y siguió trabajando junto a Cavallo, ahora ya como asesor del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que asumió en marzo del 2001. Y tanto se le fue el cansancio moral que siguió trabajando en la Corporación América mientras era asesor de Cavallo. Y acá empieza su lucha por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y con lo que sigue vas a entender el porqué de lo que está pasando hoy. Los sindicatos hoy denuncian que el principal impulsor de privatizar Aerolíneas Argentinas es Guillermo Francos, a quien nosotros decimos que para él es una revancha personal, porque cuando LAPA pasó a ser Argentina, Francos era el presidente de la empresa que era del grupo Ornequian. En esa época decía, vamos a destruir aerolíneas, y hay archivos que lo demuestran, por eso creemos que es algo personal. Además, Guillermo Francos lo confirma, o sea, no hace falta que lo digan los sindicatos, lo confirma él, porque este año cuando se discutía la ley Bases, dijo, el gobierno no desiste en su vocación de privatizar aerolíneas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa inquina? No se explica solo por lo del APA. Pero bueno, resulta que Ornequian era el titular de Aeropuertos Argentina 2000, que todavía lo sigue siendo, y había sido socio del APA, ustedes se acuerdan el brutal accidente que hubo, bueno, de Southernwings, la narcoempresa, de Aerovip y de la italiana Volare. Para que te des una idea de cómo se manejan los negocios, que así lo llaman. Volare era dueño del 37.5% del capital. Un puñado de ejecutivos de esa línea italiana fue detenido bajo los cargos de bancarrota fraudulenta, falsedad de balance y blanqueo de dinero. Delitos que habrían cometido a través de esa aerolínea a la que el empresario argentino había ingresado en marzo del 2004. Ornequian es el que hizo una de las denuncias contra Volare, porque Guillermo Francos, que era el que se había encargado de revisar los balances, dicen, che, estos tipos fraguaron el balance, esta empresa se está fundiendo. La cuestión es que no sé si por cínico o por conveniencia hizo la denuncia, porque parte del capital que Ornequian integró en Volare era con acciones de Aerovip, que ya estaba forfait, estaba en las últimas, estaba fuera de operaciones, de hecho, y Southernwings. Southernwings venía en picada desde mucho antes del narcoescándalo de las valijas. Ustedes se acuerdan en 2005 cuando las descubren narcovalijas que eran llevadas en esa aerolínea a España. Así que bueno, Guillermo Francos, en su doble rol
de asesor de Cavallo y de empleado de Eurnequian, casi logra que Eurnequian se quede con Aerolíneas en julio de 2001. La SEPI, que era la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España, que tenía a su cargo Aerolíneas porque había sido comprada en los 90 por Iberia, que era una empresa estatal, tenía 4 propuestas para Aerolíneas y había aceptado la del consorcio liderado por Eduardo Eurnequian para quedarse con la empresa. Guillermo Francos negociaba en nombre del empresario argentino junto con los directivos de la española Air Europa los términos definitivos del acuerdo. Ya la tenía ahí, ya estaba, era de él. El traspaso se iba a hacer el 17 de agosto, o mejor dicho, antes del 17 de agosto, porque ahí se realizaba la asamblea de accionistas de Aerolíneas. Estamos hablando de julio, o sea, en julio, tipo, ya la tenía, en agosto se la tenían que dar. La idea era que tuvieran ya la operación con los nuevos dueños. Pero ¿qué pasa? Tenían que darle retiro voluntario a 2.000 empleados. Y por supuesto no tuvo apoyo de los gremios, porque nadie quería dejar de trabajar en Aerolíneas, y tampoco la garantía del gobierno de que se mantendría la exclusividad de las rutas que actualmente o que en ese momento volaba Aerolíneas. Porque ese era el plan de negocio, quedarse con Aerolíneas tal como estaba. La cuestión es que, bueno, no consiguió el apoyo ni de los gremios ni del gobierno y el pobre quedó sin el pan y sin la torta. No pudo quedarse con Aerolíneas. En el gobierno tenía 2 sectores. Uno era Nicolás Gallo, de la Secretaría General de la Presidencia de la Rúa, que estaba dispuesto a que Eurnequian se quede con Aerolíneas, no tenía problema. Pero del otro lado estaban los que desconfiaban de Eurnequian y era el jefe de gabinete Cristian Colombo, que tenía otros intereses más occidentales y del norte, diría yo. Así que, en conclusión, Aerolíneas, gracias a Patricia Bullrich, que también está hoy en el gobierno y que era la negociadora desde el Ministerio de Trabajo, se la termina entregando al grupo Marsans por €1. Si escuchaste bien, €1 era la acción de oro del Estado argentino. En ese momento el euro cotizaba $0,89, o sea, menos de $1. Francos, dentro del grupo Eurnequian, siguió ocupando diversas funciones directivas, como director de Aeropuertos Argentina 2000, fue presidente de ARG, que en realidad le quiso poner ARG a la empresa y no se lo dejaron, así que tuvo que ponerle ARG, la línea privada argentina que después derivó en LAPA y que después termina con ese brutal accidente en la Costanera, en la cual terminan culpando a los pilotos, ¿se acuerdan, no? Que murió quemada un montón de gente. Para poner en contexto lo que estoy contando, ese mismo mes de julio, donde Eurnequian casi se queda con Aerolíneas, el Congreso había aprobado la Ley de Déficit Cero, que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la nación, lo que le permitía a Cavallo, el asesorado por Guillermo Francos, hablar de provincias inviables, con lo cual muchas de las rutas que tenía o que hubiera tenido Eurnequian en su poder si se quedaba con Aerolíneas, hubiera dejado de volarlas sin que nadie hiciera demasiado alboroto. En un contexto como el actual, todo eso pasaba con una brutal baja de la recaudación, una tremenda baja de la actividad económica. Y casualmente hoy, en el mismo contexto, reaparece la privatización de Aerolíneas. Y algo que tal vez ni siquiera hayan leído en los diarios, es que esta misma semana, antes de ayer, Lombardi, que también estaba en el gobierno de la Rúa, casualmente,
anunció junto a 20 diputados de Pro Argentina, presentamos un nuevo proyecto de ley para la privatización de aerolíneas argentinas. Por supuesto, mienten para poder presentar, ¿no? la excusa. Dicen que es porque da déficit, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, ¿por qué les digo que mienten? Porque Aerolíneas Argentinas no le ocasionó déficit a las arcas del Estado. En 2023 no se pagó un peso de los que tenía asignados para el presupuesto, o sea que no se les dio plata. Esa plata quedó para el Estado, no se usó en aerolíneas. Y lo transferido en 2024 fue exclusivamente para el plan de retiros voluntarios que puso Milei. Así que no da déficit, no tiene déficit. Desde 2022 Aerolíneas se mantiene sola.